La Contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La historia siempre ha sido un campo de batalla, pero no de una batalla que se libró en el pasado y rememoramos en el presente, sino de una batalla que se libra aquí y ahora, tomando elementos del pasado previamente acicalados para ponerlos al gusto de nuestro tiempo. Esos elementos el poder los selecciona cuidadosamente para que apoyen su agenda ideológica y le aporten legitimidad. Es una operación que se hace una y otra vez delante de nuestras narices, pero que suele pasar desapercibida. No es, además, algo nuevo. Emplear el pasado con fines políticos es algo connatural a las sociedades humanas. En tiempos antiguos, monarcas y aristócratas exhibían orgullosos la historia de su familia para justificar sus títulos de nobleza. Los papas de la Edad Media aseguraban que su autoridad, en Occidente en general y en Italia en particular, se sustentaba sobre una donación que Constantino el Grande había realizado a Silvestre I, allá por el siglo IV. Los príncipes renacentistas rebuscaban en su árbol genealógico y en el caso de que no encontrasen nada útil, inventaban su propia historia para ser respetados por sus súbditos y por otros príncipes. Títulos de todo tipo estaban siempre a la venta porque disponer de uno era sinónimo de tener un pasado glorioso y, como consecuencia, un futuro prometedor. El presente se construía sobre el pasado, y eso no cambió con los tiempos modernos, supuestamente presididos por el racionalismo y los méritos. Dejaron de importar los títulos nobiliarios, pero los estados-nación que surgieron tras la Revolución Francesa se esmeraron en dotarse de historias nacionales que explicaban el presente y legitimaban a las nuevas realidades políticas. Ningún país de Europa o América se libró. A los cambios políticos les seguían de forma rutinaria cambios en el menú de acontecimientos históricos dignos de ser recordados, porque, a juicio de quienes los habían seleccionado como trascendentes, constituían los pilares del poder establecido. Valgan como ejemplo los días nacionales. En los países que fueron colonias o dependencias de otras potencias, generalmente europeas, se escogió el Día de la Independencia, en otros la aprobación de la primera Constitución o de la Revolución que dio origen al régimen imperante. En algunos países se recuperaron fechas históricas que habían sido olvidadas o que durante mucho tiempo carecieron de importancia. Ese fue el caso del Día de la Bastilla, que conmemora la toma de esta fortaleza parisina el 14 de julio de 1789, pero que no se convirtió en fiesta nacional de Francia hasta casi un siglo después. Más llamativo aún fue el caso de España, donde se escogió como festividad nacional el Día del Descubrimiento de América en 1492, casi 500 años después de que se produjese. La dependencia que el poder tiene de la historia no solo es constante, sino también creciente. Las élites políticas regionales y los partidos buscan su legitimación en la historia mediante el mismo procedimiento. Escogen los acontecimientos históricos que más se ajustan al relato que quieren transmitir y los ajustan al presente, confiriéndoles actualidad y, sobre todo, autoridad. Eso implica condenar otros acontecimientos que o se ignoran o pasan a estar malditos y se endosan a los opositores políticos. Se abusa así de sustantivos adjetivados como medieval, fascista, jacobino, bolchevique y un largo etcétera. El pasado se filtra a través de un tamiz moral que permite señalar a buenos y a malos. Pues bien, para tratar este tema, que como veis pinta tan interesante, visita hoy la Contrahistoria, por primera vez, esperemos que la primera de muchas más, Manuel Burón, profesor de Historia de América de la Universidad Autónoma de Madrid, autor de varios libros y de unos magníficos artículos en prensa, cuya lectura es obligatoria para centrar más de un debate de los muchos que la actualidad nos regala relacionados con la historia. El título del programa de hoy, un título muy atractivo, como habéis podido ver, o habréis podido leer, el pasado como mercancía política, no es de mi cosecha, es de la cosecha de nuestro invitado de hoy, de Manuel Burón, y me inspiré en un artículo suyo que escribió hace 4 meses, lo tengo aquí la fecha, el día 23 de marzo, poco después del 11M, en el diario The Objective, donde escribe desde hace ya un tiempo
Yo no le conocía hasta hace poco, pero mi amigo Javier Ruido 11 me lo recomendó, leí todas sus columnas de un tirón, dije, bueno, esta joya, ¿de dónde la han sacado? ¿Cómo puede ser que haya permanecido oculta durante tanto tiempo? Os voy a dejar en la descripción las columnas de Manuel en The Objective y veréis, están evidentemente relacionadas con la historia, que es a lo que se dedica Manuel, pero veréis que no da puntada sin hilo, que escribe muy bien y que además trata temas muy interesantes. De lo que vamos a hablar hoy es pues de esto mismo, no de este artículo, que podemos comentarlo y nos puede servir de punto de partida, pero sí de lo que dice el título, El pasado como mercancía política. Creo que el título, además de bonito, es muy explicativo, porque todo el mundo entiende que es eso de utilizar la historia con fines políticos, algo que se hace mucho en nuestro tiempo y que, como os decía en la introducción, realmente se ha hecho siempre. Lo único que en nuestra época, especialmente en ciertos países, España es uno de ellos, pero no el único, pues es el pan nuestro de cada día. Vemos como los unos y los otros, ambos con H, que decía Unamuno, están refiriéndose al pasado para fundamentar lo suyo y hacer ver que tienen más razón que nadie. Bueno, antes de nada vamos a pasar con el invitado de hoy, que quiero que le escuchéis. Es un auténtico sabio a pesar de su juventud. Ya conocéis el nombre, se llama Manuel Burón y es profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, que es, por cierto, mi alma mater y también el alma mater de Alberto Garín, para que veáis que de la Autónoma sale gente muy fina, y no me incluyo. Muy buenas, Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto, Fernando, un gusto conocerte y estar aquí, y gracias por esa semblanza seguramente un poco inmerecida, pero de todas maneras muchas gracias. No, en absoluto, yo te aseguro, yo no tengo la necesidad, afortunadamente, de hacerle la pelota a nadie. Si hablo bien de alguien es porque se lo merece. Esa es la verdad. A veces me dice la gente, qué generoso eres conmigo. No, un momento. Si soy generoso es porque realmente es cierto. Yo afortunadamente no tengo ni editor, ni redactor jefe, ni director, ni nada de esto. Este programa es genuinamente independiente y no tengo que complacer a nadie, salvo a mis oyentes, a los contraescuchas que están al otro lado. Bueno, cuando leí el otro día, cuando te descubrí, Manuel, porque yo te he descubierto, puedo decirlo, y hace no mucho tiempo, cuando leía este artículo del pasado como mercancía política, aparte de que me hacían chiribitas las neuronas, dije, pero qué maravilla, pero ¿cómo se puede titular también? Me puse a leerlo, era un artículo publicado en marzo, al hilo de cómo se había conmemorado el 20º aniversario del atentado del 11 de marzo, pero ya de paso metías unas cuantas cosas más, e ibas a la cuestión mollar del asunto, de cómo la política utiliza sistemáticamente la historia, como se va el político el poderoso, o más que el político el poderoso va, o el que pretende serlo, va a la historia y hace allí un cherry picking, que se dice ahora, un cribado de los acontecimientos que le interesan para adecentarlos y ponerlos a trabajar para él en el presente. Esto lo hemos visto ahora, pero ha existido siempre. Sí, ha existido siempre, pues, a ver, con muchas diferencias a lo largo de la historia, ¿no? Yo haría una puntualización, ¿no? Más que el poderoso, lo primero que tenemos que hacer en estos asuntos es admitir que lo hacemos todos. Todos utilizamos el pasado a nuestro propio beneficio, ¿no? Incluso cuando contamos nuestra vida, las relaciones amorosas que hemos tenido, ¿no? Pues articulamos nuestra historia en los puntos que más nos interesan para llegar al presente, ¿no? Entonces, en fin, vamos a ser más piadosos, ¿no?, con los políticos. Efectivamente. Y vamos a admitir que nosotros y los historiadores, que es la cuestión, también hacen eso. ¿Qué es eso? Es decir, Manuel, que todos hemos tenido novias guapas. ¿Quieres decir eso? Todos hemos tenido novias, pero guapas, luego llega la definitiva, que a veces no es la definitiva, pero en fin, todo estaba predestinado para que hubiera una historia de amor inalcanzable. Son mentiras, ¿no? Estamos articulando nuestro pasado según conviene al presente. No sé si me explico. Pues eso es lo que se hace en todas, y si lo hacemos nosotros, incluso decir los políticos, ¿no? O los partidos políticos. Luego vamos a ir un poco a ello, pero eso es interesante, ¿no? Podemos coger cualquier suceso histórico, cuanto más polémico, más divertido seguramente, y vamos a ver a todo el arco parlamentario articulado en torno a él, con diferentes perspectivas de un mismo hecho histórico. Ese es un poco el comienzo del artículo que comentabas, Fernando. El 11M, que hubo, en fin, conmemoraciones, ya nos hemos olvidado, ¿no? Porque estamos en verano, pero ya nos hemos olvidado. Pero el 11M hay mucha polémica porque es un suceso relativamente reciente que de repente se convierte, yo decía mercancía política, pero puede ser también un campo de batalla político.
¿no? Y con esto vale también la crisis del 2008, el 15M, la pandemia, la transición, por supuesto la guerra, y vamos más atrás y llegamos a los comuneros de Castilla, a Carlos V, en fin, ya lo sabes. En España vivimos especialmente obsesionados con la historia, y cuando digo obsesionados es obsesionados, en buena medida porque el país vive una crisis de identidad desde hace ya muchísimo tiempo, esto no es cosa de ahora, y se busca precisamente en el pasado los argumentos para los que quieren romperlo y para los que quieren mantenerlo unido. Esto es algo que se hace de manera, yo lo recuerdo desde siempre, desde por lo menos los años 80, y yo empecé a interesarme en la historia en aquella época cuando era pues un niño, un adolescente, y ya se utilizaba el pasado, quizá no tanto como ahora. Hay algunos periodos de la historia de España que están hoy muy sobados, como es el caso del franquismo o de la guerra civil, de los que se hablaba muchísimo menos, pero esto es necesario si lo que tratas es de imponer una visión única del presente. Es decir, los países polarizados tienden, en buena medida, a manosear la historia más que los países que no lo están y conviven más o menos felices con su propia historia. Sí, ahí había una puntualización, porque ya entramos en el tema de la polarización, que influye, por supuesto, en la concepción del pasado, ¿no? Y aquí hay que hacer una puntualización. Quiero decir, los países donde menos libertad hay es donde menos polarización hay, ¿no? En fin, yo siempre hago el siguiente juego de ciencia ficción, ¿no? Si uno va a una taberna aquí en España ahora mismo, estamos en verano, y entra gritando en un bar "Viva Pedro Sánchez", pues la mitad de la parroquia pues dirá, pues, vete a la mierda, y te increpará, y la otra mitad, pues sí, yo soy de Pedro Sánchez, ¿no? Y habrá una discusión sana, esperemos que sana, cada vez menos, pero habrá una discusión, ¿no? Si uno entra en un bar en Corea del Norte, no sé si Corea del Norte tiene bares, me temo que no, pero si uno entra en un bar en Corea del Norte y grita "Viva Kim Jong-un", ¿no? Pues todo el mundo dirá "viva" y se acabará la discusión, ¿no? Entonces, bueno, si entras en un bar en La Habana y se te ocurre criticar al régimen. O eso, o La Habana, sí, o La Habana, o Afganistán, o Irán, o lo que se quiera, ¿no? En fin, cierto grado de discusión sobre el pasado no es que sea malo, es que es necesario para la democracia, ¿no? En todos los sentidos, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista ciudadano, ¿no? Entonces, claro, no solo desde el punto de vista ideológico, también desde el punto de vista nacional, que es un poco el que marcabas tú, ¿no? Aquí tenemos un problema los historiadores, a ver si lo resumo. Hace falta cierto grado de historia esencialista, y perdonad la palabra, ¿no? Esencialista quiere decir que nosotros venimos aunque sea una ficción, el origen de la disciplina histórica en el 19, por eso se empieza a enseñar en las aulas, es enseñar a los alumnos que eran españoles, o eran italianos, o eran franceses, o eran mexicanos. Esa es la utilidad social de la educación en historia, ¿no? Crear nación, básicamente, ¿no? Hasta ese punto es normal, ¿no? Y luego está la historia crítica, que sabe que todo eso son relatos de nación, como se llaman, ¿no? Los relatos de nación. Esos relatos de nación, todos tienen uno, Francia tiene uno, están especialmente siendo puestos en cuestión. En España, en fin, pues tenemos unas particularidades muy afinadas del debate, y cada afinidad política pues tiene su relato de nación. Luego podemos pasar a ello si quieres. No, este es un tema fundamental porque los estados-nación es un tema del que ya he hablado en alguna ocasión en la contrahistoria, y ahora, a raíz de que Alberto y yo hemos sacado el libro de contra la Revolución Francesa, que es donde nace... Es el gran relato de nación. Es donde nace el estado-nación, y a partir de ahí empieza a evolucionar ya en el siglo XIX. Estos nuevos estados-nación, estados ya existían, pero no eran estados-nación. El estado-nación aparece a finales del siglo XVIII y se desarrolla en el XIX y se consolida ya en todo el mundo en el siglo XX. De hecho, hablando de esto, de estados-nación, tiene un libro magnífico, Manuel Burón, que compré ayer en la Casa del Libro, el último que les quedaba, por cierto, que se llama Imperios e Imperialismo. Y luego, después de terminar la contracrónica, me cegué con él y me puse a leer, lo tiré en la cama, y al final pues me comí un buen trecho, porque no es especialmente largo, vamos, tiene
200 y pico páginas, y haces tú una diferencia aquí muy jugosa entre Estado-nación y Estado-imperio. Haces incluso una defensa de los imperios que han tenido muy mala fama, especialmente a lo largo del último siglo, pero que se les mira de manera muy apasionada y emocional. Bien, estos estados-nación, cuando aparecen en el siglo XIX, muchos de ellos montados sobre antiguos imperios, otros sobre reinos o simples principados, tenían que construirse una historia que fuese autoconclusiva, es decir, todo estaba diseñado o pensado, todo conducía a esto, todo conducía a que apareciese el Reino de Italia, o a que apareciese en el mundo el Imperio Alemán, o la República Francesa, o el Reino de España. Evidentemente eso da un trabajo serio a los historiadores, pero si necesitan crear una historia nacional, esa historia nacional obliga a hacer muchísimas contorsiones. Eso es, sí, vamos, es que es muy divertido para nosotros los historiadores, ¿cómo decir?, escandalizar a los nacionalistas de un lado y de otro, luego podemos ir a esos. Porque claro, en esa construcción de nación, la historia es la partera de la nación, es la que ayuda a parir la nación en ese sentido, pues se crean muchos mitos y relatos, ¿no? Que antes había unos, pero un poco de manera diferente, ¿no? Hay dos anécdotas que muestran lo artificial de los estados-nación, ¿no? La famosa frase de Cavour a Víctor Emmanuel I, el primer rey de Italia: Señor, hemos creado Italia, ahora tenemos que crear italianos. Y la anécdota de que los campesinos de Nápoles y Sicilia pensaban que Italia era el nombre de la mujer del rey, porque no habían oído hablar de Italia en su vida a finales del XIX. Entonces, en fin, es muy difícil, es muy fácil y también muy divertido, también muy necesario para los historiadores y para los aficionados a la historia soliviantar a esta gente que se cree los mitos de la nación, ¿no? Y es muy necesario también. Ahora bien, Fernando, si nosotros fuéramos presidentes, que Dios no lo quiera, pero si fuéramos presidentes de este país o de otro cualquiera, un cierto relato de nación es necesario. En esa contradicción nos movemos, que es una contradicción no solo de naciones. Eso es la historia. Los seres humanos intentamos articular los acontecimientos en un relato coherente e inteligible. Eso es la historia. La historia no es el tiempo cronológico. Ese relato inteligible siempre es artificial y siempre está sujeto a discusión. Porque lo mismo que hablamos de nación, podemos hablar del gran relato de Occidente, que es el relato trinitario. Una etapa dorada, una edad media oscura y un renacimiento. Eso es un relato también que nos damos. Da igual las veces, ¿verdad? Bueno, tú has trabajado el tema de la Revolución Francesa, pero da igual las veces que se diga que la Edad Media no fue un periodo oscuro. O que la etapa virreinal pues tampoco lo fue para los latinoamericanos. Ni oscuro, Manuel, ni oscuro ni especialmente maloliente, que hay un libro magnífico, largo pero magnífico, que habla precisamente de esto y que a mí me quitó una venda. Es decir, en el siglo XII no había un olor nauseabundo y nuestros antepasados que vivían en aquel entonces no eran unos cochinos que procuraban no lavarse en toda la vida. Es decir, hay muchas cosas que sí han quedado ahí. Esto que comentas de esta estructura trinitaria de la historia de Occidente, la verdad es que suele pasar desapercibida, pero sobre estas categorías se piensa mejor, piénsalo. El caso de la Edad Media, Alberto lo ha trabajado mucho desde el punto de vista artístico y él, por ejemplo, se cansa de repetir una y otra vez que los siglos del románico no tienen nada de oscuros, que al contrario, que era una sociedad tremendamente vitalista y no hay más que ver su escultura, lo que nos ha llegado de su pintura. Las iglesias románicas están llenas de caricaturas. Eso no puede venir de gente que vivía angustiada y que vivía en una época oscura. Es la concepción que tenemos ahora. Es la concepción que el presente tiene del pasado. O sea, tú ves las antiguas películas, ¿no? Esas de Charlton Heston, yo qué sé, ¿no? De los romanos, ¿no? Y están todos limpios, muy neoclásico, todo maravilloso, ¿no? Y ahora todas las series y todas las películas son sucios, hablan mal, son groseros, ¿no? Ha cambiado por completo la concepción. Y es, pues eso, como el presente admira el pasado, ¿no? Aquí hay una paradoja. Y eso lo han intentado muchos historiadores, ¿no? Intentar una historia, y perdonen la palabra horrorosa que voy a utilizar, no teleológica,
que no haya una casuística eso lo tienes que explicar, ¿eh? Eso lo tienes que explicar. Eso de no teleológico lo tienes que explicar. No teleológica quiere decir una historia que no siga un hilo claro, que no unitario, y que lleve directamente al presente. Claro. Telos en griegos, lo digo ya, significa fin. De que la teleología es lo que estudia los fines. Eso es. Y, en fin, la más perfecta relato que nos hemos dado, pues quizás sea precisamente el de las revoluciones, ¿no? La edad contemporánea. Hay dos grandes revoluciones, una las has estudiado tú, que es la Revolución Política Francesa, otra revolución económica, que es la Revolución Industrial Inglesa, y todo lo que no entre dentro de ese tronco principal de la historia no importa. En fin, esto está siendo cuestionado. ¿Cuál es la paradoja? ¿Dónde quería ir? Que si quitamos todos los hitos, estos grandes acontecimientos, antes hablamos del 11M, ahora de la Revolución Francesa, da igual. Si quitamos todos estos hitos, este camino claro, este camino claro que parece llevarnos al presente, indefectiblemente, la historia es ininteligible. La historia no se dirige hacia ningún lado, Manuel. Exacto. Eso es el historicismo del que adolecía y adolece el marxismo, por ejemplo, que ya en su momento trató de demoler Popper, la idea de que nos dirigimos en una dirección. No. Si algo nos ha demostrado la propia historia es que no se dirige en una dirección, no sabemos realmente hacia dónde vamos y seguramente nuestros descendientes dentro de 1000 años nos miren con la misma extrañeza que miramos nosotros a nuestros antepasados de hace 1000 años y no terminen de entender muy bien nuestra sociedad, a pesar de que les hemos dejado muchísimas más fuentes y muchísimas más miguitas de las que nos dejaron nuestros tatarabuelos del siglo X o del siglo XI. Bien, vamos a dar una de cal y otra de arena aterrizando esto sobre la realidad. Tenemos, por ejemplo, y volviendo sobre España, tenemos por un lado una historia nacional que se construye esencialmente en el siglo XIX, que luego a lo largo del siglo XX tiene épocas, por ejemplo, en el caso del franquismo se vuelve a esa historia nacional, llenándola pues de la, ya sabes, la flema y la retórica de la época, que era muy inflamada, de poco menos que estaba todo determinado a que se llegase a la figura de Francisco Franco. Si vemos, por ejemplo, los manuales de historia de los años 40, de los años 50, eran todo glorias imperiales, etcétera. Eso se podía ver también en el cine, es el cine histórico de los años 40 y 50. Y luego, por otro lado, tenemos los nacionalismos periféricos en España, más con los dos más desarrollados, que son el vasco y el catalán, que nacen a finales del siglo XIX y se desarrollan con fuerza en el último cuarto del siglo XX, a raíz de la muerte de Franco, de la transición, etc. En esto último estamos inmersos ahora mismo, es decir, es historia que estamos viviendo. En el caso español, en el siglo XIX, cuando se consigue estabilizar el nuevo Estado-Nación, que es un reino, ya es en tiempos de Isabel II, aunque estabilizar no se estabiliza hasta tiempos de Alfonso XII, que ya con la restauración el país había entrado con la invasión napoleónica y luego posteriormente con las guerras carlistas en un ciclo de inestabilidad, tenía ciertos problemas para modernizarse, inestabilidad interna, había de pronto perdido su razón de ser, había sido un Estado-imperio y tiene que reconvertirse en un Estado-nación. Bien, vamos a ponernos en el último cuarto del siglo XIX, cuando se crea esta historia nacional que conocemos todos porque lo hemos aprendido en la escuela o es lo que hemos visto a través de películas, novelas históricas, etc. Bien, la nacionalidad española se fundamenta sobre eso, es decir, los reinos cristianos de la Edad Media, que es de donde proviene luego posteriormente el Reino de España, el catolicismo, el pasado romano remoto que nos ha legado la lengua. Es decir, hay una serie de elementos ciertos. Tú y yo ahora mismo estamos hablando en un latín evolucionado, venimos de tradición cristiana, católica concretamente, y realmente podemos emparentar con nuestros antepasados a no muchas generaciones, podemos encontrarnos con esto que se da en llamar la España eterna. Vamos, que hay elementos ciertos que se toman y se reinterpretan en clave, y vamos a volver a abusar de la palabra, en clave teleológica. Pero nos encontramos que en Cataluña y en el País Vasco los nacionalistas catalanes y vascos utilizaron exactamente la misma manera de proceder. La misma, exactamente. Exactamente la misma. Eso es, o sea, no es que es una de las cosas que abusan los nacionalistas, me da igual que sean los periféricos o los centralistas, me da igual,
es de esas metáforas, ¿no? Las raíces, son la herencia, ¿no? Los orígenes. ¿No? Hay un artículo precioso de Sabater que escribe hace mucho contra el origen, ¿no? Se pueden buscar, ¿no? Todo eso son construcciones. Como bien dices, todo eso son construcciones del presente. Es decir, nosotros se ve muy bien con el patrimonio. Vamos a poner el ejemplo del patrimonio. Que unos objetos nos representen, ¿no? Que nos represente, yo qué sé, Velázquez, ¿no? Que nos represente, yo qué sé, el Cid Campeador, ¿no? Y no otros, es una mera elección del presente. Nosotros tenemos unos elementos que nos han llegado del pasado, y eso lo hacen todos los países, todas las sociedades, todas las sensibilidades políticas. Elegimos que un pasado nos represente y otro no. Claro, porque decías, Fernando, nosotros hablábamos un latín evolucionado, es totalmente cierto, pero por ejemplo los mexicanos no hablan, o sea, muchos mexicanos sí, pero la inmensa mayor parte no hablan un náhuatl actualmente, y deciden que son sus antepasados son los náhuatl, no los españoles. Entonces da igual que no tenga coherencia esa construcción del pasado. Con la historia se pueden hacer maravillas. Hay una frase de un historiador muy bueno que ha estudiado esto, español radicado en México, que se llama Tomás Pérez Bejo, que es: elegimos a nuestros antepasados. No nos vienen dados, los vamos eligiendo. Que Sabino Arana eligiera, ¿verdad? Se hiciera las historias que se quieran, que Cristóbal Colón sea catalán, en fin, que, no sé, que Carlos V sea español, que equiparar la monarquía hispánica al Estado-nación, todo eso son conveniencias del presente. Por supuesto, esto me estoy poniendo muy constructivista, si me permitís. Tampoco podemos caer en el extremo. Yo no me puedo decir que soy descendiente de los faraones de Egipto, ¿verdad? Porque no tendría mucho sentido, ¿no? Pero sí pondría el acento en ese, ¿no? Con los elementos que nos llegan del pasado, con los episodios, con el 11M, con la Revolución Francesa, con el patrimonio. Ahora que hay problemas con el patrimonio. Ahora, por lo visto, yo qué sé, el Tesoro Quimbaya es colombiano y no es español. Bueno, con todo eso construimos relatos de nación. Hablando del patrimonio, es curioso, bueno, del patrimonio y de las propias fuentes y algunos antepasados. Ten en cuenta que en función de lo que interese, los antepasados pueden pasar de ser buenos a ser malos o viceversa. Un ejemplo, sin salirnos de la historia de España, la figura de Hernán Cortés. La figura de Hernán Cortés, en los países de habla hispanoamérica, concretamente en México, pues se le considera de lo malo lo peor. No siempre ha sido así. Hasta el siglo XIX, los mexicanos, los novohispanos, lo consideraban el primero de los suyos. Pero con el nacimiento de la República de México pasó a ser lo contrario. Pero la propia España se loaba a Hernán Cortés hace apenas unas décadas. Y hoy, en cambio, es lo contrario. Se le considera un genocida, alguien que no hay que recordar demasiado, al menos desde el poder. Mientras se enaltece a otras figuras, léase Fray Bartolomé de las Casas. ¿Por qué se le considera bueno? Se hace un presentismo un tanto arriesgado, en función de los intereses de cada momento. Exactamente. Y aquí llegamos has dicho la palabra, también has utilizado, Fernando, un cultismo, ya vamos uno a uno, que es presentismo, ¿no? Ese es el gran pecado del historiador, ¿no? Y esto es relativamente nuevo en la historia, ¿no? Quiero decir, la subordinación del pasado al presente. Y no entender el pasado en los propios términos del pasado. Eso es lo que hace un historiador. Entender los términos, entender el pasado en su jugo, si se me permite, ¿no? Eso de decir, claro, una vez, en fin, el siglo XIX, lo has mencionado antes, que se inventa el concepto de progreso, y todavía la historia tenemos una concepción progresista, de que la historia tiene progresos y retrasos, ¿no? Que hasta cierto punto es normal, ¿no? A partir de entonces hemos tenido el vicio de separar la historia entre aquellos que fueron buenos al progreso y aquellos que fueron malos al progreso. Y, claro, esto es un personaje del siglo XVI como Hernán Cortés o Bartolomé de las Casas, que, por cierto, se llevaban bastante bien entre ellos dos, y Bartolomé de las Casas afirmaba que las casas que tenían un cuchillo afilado, ¿verdad?, que no dejaba pie sin cabeza, pues a Hernán Cortés le tenían
poco mejor visto, vamos a decir, ¿no? Y no tiene sentido, porque si vamos a las fuentes del 16, a las fuentes indígenas del 16, que nadie las lee, en náhuatl, en maya, en zapoteco, si vamos a las fuentes de la nobleza, de Fernando Alba, Isis Xochitl y todos otros, en fin, se consideran ellos indígenas conquistadores, ¿no? Y muchos loan a Cortés. Se puede decir, bueno, porque, en fin, pero bueno, vamos a hacer caso a los indígenas también del siglo XVI, ¿no? En fin, son guerras culturales, ahora si quieres vamos a eso, que son muy redituables, o sea, es decir, no hay nada que pueda dar más votos a Andrés Manuel López Obrador que decir que España tiene que pedir perdón, y seguramente, por decir un ejemplo de cada uno, también da muchos votos la loa de la hispanidad que hace Isabel Díaz Ayuso. La historia puede dar muchos votos y muchos apoyos a los partidos políticos. Puede servir también para tratar de tapar un fracaso. El caso de México, que diría que en este aspecto es incluso más rico que el de España, es muy ilustrativo al respecto. México como país independiente, como república independiente, bueno, tuvo un par de imperios en el siglo XIX, ambos de muy corta vida, el resto del tiempo ha sido una república, era mucho más grande en el momento más extenso, por lo menos en el momento de su nacimiento, que a la vuelta de 30 años. Fue humillado, tremendamente humillado, por los vecinos del norte, por los Estados Unidos y no tanto por los españoles, y para eso necesitaban buscar culpables esas mismas élites políticas. Unos de los culpables fueron los propios estadounidenses, que les habían hecho aquel roto de Guadalupe Hidalgo, y otros eran sus propios antepasados, esos mexicanos que ya a finales del XIX están haciendo el primer indigenismo y tratando de hacerse ver como si ellos fueran aztecas, es decir, mexicas, y herederos directos de aquellos tlatoanis del siglo XVI o del siglo XV. En el fondo lo que estaban era renegando de sus antepasados más cercanos, de sus abuelos o de sus bisabuelos. Sí, en fin, yo insisto que construir una radionación siempre significa renegar de algunos abuelos y no de otros, elegir a unos y rechazar a otros. Pero yo creo que has dado en el clavo con esta comparación. Vamos a hacer una comparación que además tomo de Pérez Bejo, para que no se me acuse de plagio, que es entre México y España. Y es la comparación entre la construcción del Estado y la construcción de la nación en ambos países. Vamos con México. México tiene un Estado muy deficiente. No, espero que no se me soliviante ningún mexicano, a los cuales adoro y paso la mitad de mi tiempo allí. Porque si uno se pone enfermo, en fin, muchas veces es mejor no ir al hospital porque te pones más enfermo. Si uno le atracan, mejor no ir a la policía porque te atracan 2 veces, ¿no? El Estado está muy mal construido en México, ahí estaremos de acuerdo. Pero la nación está muy bien construida en México. Nadie en México no se declara mexicano. Vamos con España. España es al contrario. El Estado funciona muy bien. Sí, es muy mejorable. Lo que sea, la sanidad, lo que se quiera. Pero es uno de los mejores estados del mundo. La sanidad, la educación, en fin, si no, salgan fuera de Europa, ¿no? Pero la nación siempre ha estado considerada mal construida por muchos motivos. Y uno que se aduce para esta diferencia entre México y España es uno con el que no estoy de acuerdo, pero paso a decirlo. Que México ha tenido muchas humillaciones externas. Estados Unidos, Francia, España, y luego, pues, qué sé yo, el neoliberalismo, lo que se quiera. Y España habría tenido solo guerras civiles. No hay nada que agudice más el sentimiento nacional que un conflicto exterior. ¿Por qué digo que no estoy de acuerdo con este argumento? Porque España también ha tenido humillaciones exteriores. Claro, eso de considerar a España una potencia colonialista en el XIX, que en cierta manera lo era, sobre todo en Marruecos y en Cuba, es demasiado. O sea, del paso de la monarquía hispánica al Estado-Nación de España, España pasa a ser irrelevante desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Pero bueno, ha tenido invasiones, los hijos de San Luis, humillaciones, el 98. Es verdad que no participa en la Segunda Guerra Mundial, pero México tampoco. Entonces, esa explicación no me convence, pero los mexicanos la aducen, y es verdad que ha tenido grandes humillaciones exteriores que habrían agudizado el sentimiento nacionalista, el relato de nación mexicano. Insisto, que es infalible. Hasta los indígenas de Chiapas, que no son, pero bueno, se declaran más mexicanos que el presidente de la República.
En México tuvieron además otro acierto en su momento, que no sucedió en otros países de Centroamérica, que fue incorporar el elemento indígena, sin creérselo del todo, cierto es, pero al menos lo incorporaron. Tuvieron muy pronto a un presidente que era al menos mestizo, cosa que no sucedió en otros países hispanoamericanos, y eso quizá contribuyó precisamente a eso. En Guatemala, por ejemplo, tienen también un pasado con el que no es que se lleven mal o bien, es que directamente no se llevan. Yo en Guatemala sí tuve la ocasión de vivir hace unos años, me llamaron la atención algunas cosas, estudié cómo se había conformado el Estado-Nación allí a lo largo del siglo XIX, con muchísimas dificultades, porque los guatemaltecos, a fin de cuentas, tenían que empezar de cero, un poco como los mexicanos, no dejaba de ser una simple capitanía general, un tanto remota, que estaba en los confines, como bien sabes, aquello se le denominaba la audiencia de los confines, y con una población indígena muy numerosa que mayoritariamente no hablaba ni siquiera castellano. Esto fue muy habitual en la América hispana cuando llegaron las independencias en la década de 1820. El castellano lo hablaban las capitales, lo hablaban los que vivían, sí, en ciudades, en cabildos, pero había un montón de indígenas, especialmente en países como las actuales Guatemala, Bolivia, Perú, Colombia, etcétera, que ni siquiera habían aprendido el español porque no lo habían necesitado y tampoco les habían obligado a aprenderlo. Bien, en este caso tienen que ir construyendo, y es fascinante lo de América, porque tienen que ir construyendo cuando se consolida ya el mapa político de la América hispana, es decir, desde México hasta Tierra de Fuego, tienen que ir creando una serie de historias nacionales, pero es una historia muy corta, porque la República Argentina, la de Bolivia, la del Perú, la de Venezuela, la de México, es que cuando se ponen a hacer la historia tienen apenas 30, 40, 50 años por detrás, y lo que hay inmediatamente anterior deciden borrarlo. Es el famoso agujero negro que yo pude ver en mis alumnos en Guatemala, en la universidad, que de la época del virreinato, de la Capitanía General concretamente, no sabían nada, simplemente se había eliminado. Más allá de 4 lugares comunes, vinieron los españoles y nos molieron a palos, ¿no? Es decir, y se llevaron el oro o la plata. En Guatemala no huelga decir que no había ni oro ni plata, pero bueno, y se marcharon con ella, y el día que se les echó, desconocen también que el primer presidente de Guatemala fue el último capitán general español, un vizcaíno llamado Gabino Gainza. Eso lo desconocían todos los alumnos que tuve durante aquel año. Bien, todas estas cosas se pasó por encima y fueron a un pasado mítico, el de los mayas, a pesar de que Guatemala excede en lo que había sido el mundo maya, y a crear una serie de figuras como Tecunumán, por ejemplo, de las que se duda de su historicidad, y me fascinó la manera en la que esa república había construido una historia muchas veces con leyendas y tapando, de tal manera que el estudiante guatemalteco medio tenía un desconocimiento absoluto de dónde venía, más allá de la historia republicana que realmente no comienza del todo hasta finales del XIX con la Reforma. En otros países de Hispanoamérica encontramos lo mismo. Directamente son pueblos sin historia, podríamos decirlo, o con historias cortísimas. Claro, sí, bueno, de nuevo sería un poco piadoso con los guatemaltecos y los mexicanos. En realidad todas las repúblicas que consigue su independencia, pues se definen frente a lo que tenía anteriormente. Eso ha pasado en casi todos los aspectos. Igual, incluso en Nueva Zelanda, desde hace relativamente poco empiezan a rechazar el elemento británico porque Gran Bretaña ya les queda lejos. Entonces, hasta desde el punto de vista del relato de nación, que es que tienes que buscar un relato único, tiene cierto sentido, ¿no? Podríamos llevarlo al otro lado también. Cuando España, en el siglo XIX, decide declararse heredera histórica, bueno, continuaba la monarquía, pero aún así decide declararse heredera histórica de la antigua monarquía hispánica. Y no tiene nada que ver. Podrían no haberlo hecho. Yo lo he dicho más de una ocasión. Exacto. Con que en las Cortes de Cádiz hubieran cambiado el nombre al reino y hubieran dicho que se llamaba Reino de Iberia, España hubiera desaparecido como realidad política. Hoy seríamos ibéricos. Y habríamos trazado una línea con respecto a lo anterior. Claro. O sea, y en parte de esto tiene todo esto desde el 19. ¿Por qué crisis más grande tiene España en el 19? ¿Por qué? Con lo bien que estaba en el 18, ¿no? Claro, es que no es lo mismo. Claro, es que
todo el entramado de la monarquía, la llamada monarquía hispánica, en fin, toda la lógica política de una monarquía compuesta que no tiene nada que ver con la del Estado-Nación, pasa a ser una pequeña apéndice de Europa que es manifiesto, lo siento por soliviantar a la gente, pero manifiestamente irrelevante desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Por cierto, no menos que México o que Argentina. Argentina y México tienen un desempeño, sobre todo en la segunda mitad del 19, que quizás ya lo hubiera querido España para sí misma, o en los años 50 y 60. Entonces, está bien hacer este juego de relativizar todas estas cuestiones, porque efectivamente, ¿no? Hablabas del elemento indígena, ¿no? Hasta hace poco se decía Evo Morales, primer presidente indígena de América Latina. Tú mencionabas Benito Juárez. Benito Juárez no es que fuera mestizo, es que no aprendió a hablar español hasta que tuvo una edad muy avanzada, ¿no? Pero claro, ¿por qué Benito Juárez no se definía a sí mismo como indígena? Esa es la cuestión. ¿Por qué los revolucionarios de Emiliano Zapata, a pesar de serlo, Zapata sí era mestizo, pero muchos otros lucharon, no se definían a sí mismos como indígenas? Porque no, porque en ese presente no les interesaba. Había otras categorías, categorías como pueblo mexicano, categoría como revolucionario, categoría como campesino, que igual les interesaba más. Hoy les interesa la categoría indígena. En fin, tú has estudiado la categoría ciudadanos en la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, insisto, hay que estudiar el pasado en su propio jugo. Y si vamos a finales del siglo XVIII, pues igual vamos a encontrar una nueva España, en fin, pujantísima. Yo siempre hago el mismo. Es que todas esas teorías de que España conquista América, no sé qué, es verdad que la corte estaba aquí, pero igual la capital económica no estaba en Madrid. Bueno, igual no, nunca estaba en Madrid. Y en Nueva España la renta per cápita era mucho más grande que en Castilla en el siglo XVIII. Bueno, por esa razón se iban para allá. Estudiar los flujos migratorios es muy útil porque permite ver hacia dónde la gente va y de dónde se va. Qué lugar es próspero y cuál no lo es. Cuando hoy hablamos tanto de la inmigración que va desde Sudamérica hacia Norteamérica y de África a Europa, lo que nos está diciendo es en un lugar las cosas van bien y en otro las cosas van mal. La democracia de los pies, ¿no? Que se dice. Votar con los pies. Claro. Bueno, en esto de indígena, no sé si te acuerdas, tú sigues la política estadounidense. Sí. No sé si te acuerdas de una demócrata llamada Elizabeth Warren, que cuando estaba todavía Donald Trump gobernando llegó a decir creo que era en un mitin o en un acto político, que ella era indígena. Elizabeth Warren es su piel es de color muy blanco, es pálida, bueno, parece una escandinava, vamos, de ojos claros, rubia, etcétera. Pero ella estaba insistiendo, hasta los propios indígenas se molestaron, ¿no? Pero la categoría indígena hoy es un plus. Hace 100 años era lo contrario. Claro, y además, insisto, para polemizar todavía más la política, la palabra indígena hoy es una categoría racial. Antes no lo era. Esto puede sorprender a muchos, pero durante los siglos anteriores era una categoría principalmente política. Y eso que ha hecho esta señora en el anterior gobierno de Trump, lo hicieron los indígenas también en la época virreinal. De repente dejaban el pueblo de indios donde vivían, se iban a la ciudad y decían, yo ya no soy indígena. Porfirio Díaz, que fue el gran caudillo mexicano a finales del 19, el reformador, también era mestizo. Y él se echaba polvos de arroz y decía, yo no soy indígena. Entonces, pensar que lo indígena es simplemente racial, yo además creo que es una influencia de Estados Unidos. En fin, esto es otra cuestión que nos vamos a meter ahí, pero siempre ha sido una categoría lábil. Voy a contar una anécdota personal, no debería, pero voy a contar. Cuéntala. Ardemos en deseos de conocerlo, más todavía si es personal. Sí. Dispara. Yo estuve en la Universidad de Nueva Zelanda porque he estudiado precisamente la Constitución Nacional en Nueva Zelanda y su relación con los indígenas maoríes, que es súper interesante, ¿no? La resistencia maorí en el 19, todas las relaboraciones étnicas. Bueno, yo estaba en un congreso con iwis o tribus maoríes y en un momento dado discutiendo, ¿no? En fin, siempre en la boca con la palabra colonialismo, se me acerca uno de los ponentes, académico y maorí él mismo, y me dice, porque a usted y a mí
nos ha estado dominado el hombre blanco. Y yo me quedé sorprendido y le dije, ¿yo no soy blanco? Y me dijo, no, ¿tú qué vas a ser blanco? Y me señaló el brazo. Me dijo, tú eres olive skin. Y cualquiera que haya estudiado en Estados Unidos sabe que la raza es completamente relativa, ¿no? Y la percepción de la raza es relativa. Y nosotros que igual aquí nos vanagloriamos, no sé qué, en fin, en Estados Unidos pasamos directamente. Cuando viajamos a Estados Unidos, no sé si lo recordarán, uno tiene que rellenar un formulario que nosotros, los españoles y los europeos no sabemos qué rellenar, ¿no? Porque las casillas son, aparte de caucásico, una cosa, y negro, hay Spaniard, hay Latin y hay no sé cuántas más. Yo nunca sé cuál señalar, ¿no? En fin, la categoría, nos hemos acabado hablando de la categoría de raza, pero que esto era igual en la época colonial. Era muy lábil y un indígena, con quitarse los guaraches y el huipil, pues pasaba a ser mestizo o incluso noble si tenía la suerte, ¿no? Este tipo de categoría encaja muy bien en el programa de hoy, Manuel. No deja de ser una mercancía política, no lo olvides. Si Elizabeth Warren, de aspecto escandinavo, dice que es indígena, significa que la categoría indígena está en alza. Es decir, se ha recuperado de la historia una categoría que los indígenas en Estados Unidos, pero también en la América hispana, rechazaban, como bien has señalado. Todavía hoy, en muchos países hispanos, especialmente los que hay más indígenas, no puedes decir indio. Como sabes, a pesar de que en España lo utilizamos sin ningún tipo de connotación negativa, allí la tiene todavía hoy. A pesar de todo, si dices indios, tienes que decir indígenas, a pesar de que la palabra es más larga. Bien, recuerdo, hablando de México, como la esposa de López Obrador, que se llama Beatriz Gutiérrez Müller, como podemos ver, indígena, ¿no? Indigenísima, tiene un apellido, ya para el aspecto, creo que su madre era chilena, pero chilena de origen alemán. Llegó a acusar hace, no me acuerdo, 2 o 3 años, a Ralph Lauren, al diseñador de moda estadounidense, de plagio, porque en una colección que había hecho de ropa había empleado diseños, según ella, indígenas. No sé si te enteraste de aquello, pero fue de tirarte por el suelo de risa. Sí, eso es un debate, en fin, bastante inútil, que es el de la apropiación cultural, ¿no? O sea, como a la cantante Rosalía le han acusado de apropiarse del flamenco, ¿no? Sí, pero si te das cuenta, esto era un debate que hace 30 años no hubiera tenido sentido. De hecho, todo lo contrario. Seguramente en México hubieran celebrado que Ralph Lauren hubiese hecho un diseño con motivos similares a los de los indígenas mexicanos, que por supuesto no son únicos. En México se hablan un montón de lenguas indígenas, lo mismo que sucede en Guatemala, que en un país tan pequeño se hablan como 23 lenguas distintas. Cuando hablamos de indígenas es una categoría también muy grande. Ahí entraríamos en cómo en estos tiempos que nos ha tocado vivir, la historia se sigue utilizando como se utilizaba hace 100 años o hace 50 o hace 350, pero sí están cambiando esas categorías. Es decir, que ha entrado en crisis ciertos consensos históricos en Occidente que venían siendo consensos desde hace más de un siglo, desde hace incluso más de 2 siglos. Sí, yo diría que, a ver, insisto, nunca ha habido consensos en los relatos de nación, pero es verdad que hay una nueva lógica política que dificulta más las cosas. ¿Con qué lo relacionaría yo? Bueno, yo iría a los años 80, los años 90, sobre todo, una batalla entre 2 corrientes que podríamos llamar la escuela del consenso, de grandes sociólogos y politólogos como Ulrich Beck, Anthony Giddens, que hay que buscar consenso, hay que dialogar, ya no hay revoluciones, ya no tiene que haber huelgas, tenemos que resolverlo en los parlamentos. Y contra esa escuela surge otra escuela politológica, que es la que ha dominado y es hegemónica ahora en todos los países y en todos los espectros políticos, que es la reivindicación positiva del populismo. Y aquí ya aparece la palabra maldita, ¿eh? Populismo en el sentido de, en fin, estoy hablando principalmente, y esto viene de Latinoamérica, principalmente de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe. ¿Qué dicen? Y prometo ser breve. Dicen que es precisamente esta escuela reivindica el populismo. Esto es principalmente desde la izquierda. Es una izquierda que, claro, desde la caída del muro está desorientada y el concepto de clase básico y fundamental y muy bien armado por el marxismo ya no tenía sentido. Entonces aparece la palabra pueblo.
porque ya las clases no tienen sentido. Pero entonces lo que se inventa en la clave MOVE es que el pueblo no existe, hay que crearlo. En fin, esto sería mucho más largo de explicar. ¿Y cómo se crea? Creando antagonismos. Esta es la clave. Y esto nos va a ayudar a entender el debate político, me da igual de izquierdas o de derechas. Dice Chantal Mouffe, durante los enfrentamientos es como se crean las afinidades políticas, pero no se organizan por sus ideas, sino por el valor afectivo que tiene para ellos formar parte del grupo. Entonces, cuando escuchen hablar, me da igual, porque es que, insisto, nos hemos populistizado todos, los ciudadanos los primeros. Cuando escuchen a un político crear polémicas innecesarias, o casos innecesarios, y pueden ustedes encontrar casos desde el musical de la Malinche hasta, no sé, Fernando, podrás encontrar cualquiera. Lo que están es organizando el espectro político, dicotomizando el espacio político para crear un espacio político que no atiende a razones, sino precisamente a afinidades afectivas. Entonces, dentro de eso se utiliza también la historia. Si tú polemizas con la historia cada 11 de octubre, lo pueden comprobar. O, me da igual, o con el pasado del 11M, con lo que se quiera, se utilizan esos momentos políticos para dicotomizar el espacio. Si unos quieren fustigarse con el pasado colonial español, que son todo invenciones, otros quieren resucitar la iberosfera y volver a resucitar el imperio. Pero yo esto lo relacionaría con esta nueva manera de hacer política que solo sabe hacerla según el enfrentamiento. Y esto causa muchos problemas. Esto enlaza con el artículo con el que hemos empezado el programa. Tienes un párrafo en este artículo que es delicioso y que voy a reproducir porque la verdad es que es magnífico. Dices textualmente: esta semana se celebra también la primera asamblea de Sumar. En la ponencia política propuesta no se han resistido a incluir su propia narrativa histórica. Leída, parece que el proceso de escucha de Sumar hubiera empezado con Francisco Largo Caballero. Comienza con una frase tan ingeniosa como mal escrita y ferozmente populista. Y esto es textual, lo que viene ahora. La historia contemporánea de España es la historia de la disputa entre los privilegios de los menos y la libertad de las más. No se priven de leerla varias veces, captarán mejor la profundidad del despropósito semántico y sintáctico. A partir de ahí eligen 3 y solo 3 episodios, 3 momentos constituyentes. Esto de nuevo es textual, que según Yolanda Díaz y los suyos articularían la historia de España. En primer lugar, la Segunda República, textual, un horizonte de esperanza para las mayorías desposeídas. En segundo, la transición, momento de revolución pasiva en el que los sectores populares tienen una presencia subalterna. Y por último, la crisis de 2008, textual, la comprobación de la indisimulada sumisión de los representantes públicos a los poderes económicos. 3 momentos que preparan para un cuarto y definitivo. Aquí lo enlazas con la cuarta transformación de López Obrador. Bien, aquí tenemos un caso claro de criba histórica con intereses políticos. Para Yolanda Díaz, o al menos para quien le ha escrito ese discurso, la historia de España se resume en esas 3 cosas. La Segunda República, que es para ellos un horizonte de esperanza para las mayorías desposeídas, la transición de los años 70 y luego la crisis de 2008. No lo sé, pero me parece poco y es una selección, aparte de interesada, creo que tampoco te explica nada quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos. Y si te fijas, la transición aparece ahí un poco como Edad Media oscura, ¿verdad? Y que ellos vienen a remediar de alguna manera, ¿no? En fin, y esto aparece en su ponencia política. O sea, es que los partidos políticos se ven obligados a crear su propio relato de nación para diferenciarse. Porque claro, esto lo podríamos contraponer al relato de Vox, de que el imperio español, de no sé qué, de la iberosfera, de la hispanidad y leches en vinagre, ¿no? Entonces, sí, es delirante, ¿no? Y básicamente, y ha sido así siempre. O sea, a ver, no vamos a comparar a Yolanda Díaz con a Menéndez Pidal o con Cánovas de Castillo, pero en fin, básicamente el relato conservador decía que todo esto empezaba a lo grande con Carlos V, el imperio maravilloso, y el relato liberal progresista decía que empieza con los comuneros. Si os fijáis, el relato conservador lo que quiere siempre es volver a una esencia que ha sido, ¿cómo decirlo?, desustancializada, que ha sido corrompida. El relato progresista, liberal o de este cuño
que es al contrario, todo lo que hemos construido no vale. Esto es, en fin, muy orteguiano. España nunca ha sido una nación, es una nación imperfecta, hay que resolver esto. España nunca ha sido. Los conservadores quieren volver a lo que fue... a lo que fue en sus ensoñaciones. Eso a lo que ellos creen que fue, obviamente. Eso es, ¿no? En fin, y siempre el tema de la decadencia, ¿no? Y si cogemos cualquier tema, algo que es muy polémico, y más ahora con el tema de la migración, que es es el pastel de fresa para los populismos de izquierdas y de derechas, ¿no? Que es lamentable que sea así. El tema de la migración, con la relación con el pasado musulmán de España, no se nos olvide que España tuvo un pasado musulmán durante muchos siglos. En fin, con la conquista de América, con la transición, con la guerra civil, y vemos a todos los partidos políticos articulados, ¿no? Entonces, cuando quieren dicotomizar, antagonizar, utilizan alguno de estos episodios históricos. En este caso, lo que intenta Yolanda Díaz es declararse heredera de la labor de la Segunda República que ella cree que pasó, claro. En fin, estudiar la Segunda República sería muy complicado aquí, ¿no? Igual que Vox quiere declararse heredero del Imperio Español. Es que no tiene ninguna diferencia. Y todo con mucha emocionalidad. Hace unos años, recuerdo, cuando Vox ya había aparecido, pero todavía no era el partido tan importante que soy, recuerdo que a su presidente, que es Santiago Abascal, se le ocurrió la idea fantástica de aparecer asomado a un balcón o una ventana con un morrión, que es estos cascos que se utilizaban en el siglo XVI, los cascos de los conquistadores españoles. Bueno, era el casco de infantería normal de la época, de aquella época, especialmente del siglo XVI, aunque también se pueden ver en el XVII, y servían, entre otras cosas, para protegerse de la metralla, de la artillería. No tenían más función que esa y tenían ese diseño. Bueno, mucha gente no terminó de entenderlo y no sabía ni siquiera el nombre del casco. Hoy ya es más conocido. Y había más que conocerlo, había que sentirlo. Un poco lo que comentabas aquí de Yolanda Díaz, de tenemos que empatizar con aquellas mayorías desposeídas porque realmente somos nosotros. Aquí hay uno de tus pecados de la historia, por cierto. Y esto se merece un programa, Manuel, que lo sepas. Manuel es profesor, como ya os he dicho, y tiene para sus alumnos, que son muy afortunados, si alguno de ellos está al otro lado, que lo sepáis, esto no es habitual, tener profesores tan buenos como Manuel. Me lo pasaste ayer, los 11 pecados de la historia, que son, son más de 11, ¿no? Por lo que veo aquí. Sí, 11 numerados. Si vas metiendo más, tienes 11, 11, 12, 13, 14, son 15 ya. Los pecados de la historia. Pecados de la historia, herramientas críticas para aproximarse a la historia. Es todo para una contrahistoria, no sé cómo lo verás, pero vamos, habría que verlo como lo destripo. Bueno, pues aquí nos encontramos con una serie que incurren en una serie en varios, de hecho. Concretamente en el del sentimentalismo. Yo soy un representante de aquello. Realmente, yo después de cuando la República ya se termina rindiendo, poco menos que me pasaron a mí el relevo. O cuando los tercios se rindieron en Rocroi, estaban ya pensando en Santiago Abascal para que se colocase el morrión y hablase de nuevo de esto. O cuando se habla en primera persona, que es una cosa que a mí me desespera especialmente cuando dicen descubrimos América. No, tú no descubriste América, la descubrieron unos tipos que por las circunstancias nacieron cerca de donde tú naciste, nada más. O dimos la vuelta al mundo, no, tú no diste la vuelta al mundo. Eso, porque curiosamente solo se apunta en lo bueno, luego no se apunta en lo malo, no dicen en ningún momento fuimos derrotados en las dunas, no. Con la historia no se debe. Que haga lo que quiera, pero no se debe hablar en primera persona. La exposición del Museo Naval a raíz del aniversario de la Vuelta al Mundo de Magallanes, que se llamaba Fuimos los primeros. Me dio un compañero historiador maravilloso, historiador de la ciencia, se llama Juan Pimentel, que decía, fuimos los primeros ¿no? Pues como, exacto, es que es absurdo, ¿no? Si tuviéramos que dar un consejo a los que nos están escuchando, es que si cogen un libro de historia y hablan en primera persona, lo cierren, porque no es una cuestión de historia, es otra cosa. Puede estar muy bien, pero es otra cuestión, ¿no? Y como se entere Santiago Abascal que lo primero que hicieron los conquistadores cuando llegaron a América fue quitarse la coraza y ponerse la armadura azteca o mexica, más concretamente, hecha de algodón prensado, porque claro,
allí cruzando el Usumacinta, ¿verdad? Con esa coraza, pues no eran tontos, ¿eh? Y utilizaron una coraza que era mucho más útil y mucho más fresca, ¿no? Pues a eso me refiero. Es que si vamos al pasado y nos metemos en la piel de los conquistadores o de los indígenas conquistadores, ¿eh? Que también existieron, todas estas simplificaciones, en fin, pues se diluyen por lo menos, ¿no? Eso es lo que llamamos de manera un poco petulante esencialismo. Piensa una cosa, muchas veces a mí me lo dicen, yo no paso de ser un simple divulgador histórico, pero alguno me ha dicho, es que eres poco apasionado. Y bueno, yo soy desapasionado de naturaleza y no puedo ponerle pasión porque no me sale la pasión. Me gusta ser muy racional y explicar las cosas de manera interesante, pero sin excitar las bajas pasiones. Las bajas o las altas, sin excitar las pasiones. Creo que las pasiones deben quedar recluidas a los momentos íntimos y pare usted de contar. O como mucho y tampoco demasiado al fútbol. Y ya está. Pero no desde luego al estudio de la historia. En esto, lo que es la historia política o la historia como mercancía política tiene que recurrir cada vez más a este sentimentalismo, a la apelación continua a las emociones y al sentimiento de comunidad. Porque esto, claro, como decías antes, genera un enfrentamiento, es nosotros y ellos, a pesar de que se está despachando un asunto que pasó hace 300 años o 100. Claro, es que el problema es más grave que con la historia, ¿no? Como seguro que sabes, ¿no? Voy a poner otro ejemplo. Claro, es que se atiende a afectividades y no se atiende a razones porque, en fin, es el mundo de TikTok, ¿no? Si tienes que contar un razonamiento, ya te dejan de escuchar, ¿eh? Entonces, voy a poner un ejemplo. A los historiadores, a los americanistas, solo le interesamos a los telediarios, ¿no? Los 11 de octubre, el día antes del 12 de octubre, porque saben que va a haber polémica por lo que estamos hablando. Entonces te llama el periodista y te dice, en fin, ¿la historia de América fue un genocidio o fue una heroica tarea civilizatoria? Y tú dices, pues, en fin, ninguna de las dos, ¿no? ¿Cree usted que fue un genocidio, sí o no? Y dices, no o sí, y te cuelgan. No les interesa el porqué, no les interesa el razonamiento, ¿no? Entonces, claro, en fin, y esto es muy útil políticamente. Y es un problema, porque no dar un razonamiento político. Claro, por ejemplo, yo siempre, cuando hablo, que es el tema más polémico de la conquista de América, una vez en un telediario, no voy a decir el canal, me entrevistaron y me dijeron, venga, en una frase, resúmeme lo que pasó. Bueno, pero la puedes hacer. Estamos haciendo un podcast en el que estamos intentando. Y yo dejo una frase de Sir John Eliot, que es la siguiente, porque la he aprendido de memoria. Nadie duda de las atrocidades cometidas por los españoles en América Latina. Están las fuentes españolas, están las fuentes indígenas, están las fuentes extranjeras. Lo que nadie encontrará en eso, en las atrocidades, no se diferencia la conquista de América de otras conquistas que ha habido en Asia o en África. Pero lo que sí se diferencia es que hubo una disputa de Valladolid y un Bartolomé de las Casas. Esa es la frase que di. Una adversativa. Es cierto, no hay duda. Los aperramientos de indígenas estamos en el siglo XVI. Esto vale también para que los indígenas eran caníbales horrorosos. Lo mismo, ese tremendismo no me vale. Hay que entenderlo en el siglo XVI en la cultura propia. Nadie duda de eso. Pero al mismo tiempo hubo lo otro. Esto es historia. Las dos cosas son ciertas, las dos cosas son relativamente ciertas. ¿Qué pasó? Como conclusión pesimista hasta la hora que estoy contando. Hice una adversativa cuando puse el telediario. La única frase que había quedado para el telediario es: nadie duda de las atrocidades cometidas por los españoles. No interesaba la adversativa, no interesaba la contradicción inherente a cualquier contexto histórico. No hace falta que digas el canal, porque si hubiese sido otro canal de otra tendencia, te hubiesen pillado la adversativa. Exacto. Hubieran cogido la segunda parte. Claro. Entonces ese es un problema. Lo vimos con el programa este infame de la 1 de no sé dónde ya. El mejor español de la historia o algo así. Eso es. En fin, no había sitio para el razonamiento. Tú lo decías al principio del podcast, para llevar la contraria, pero no era llevar la contraria a ellos, llevarte la contraria a ti mismo.
Está la contraria con decir sí, pero esto es verdad, esto también es verdad. Hernán Cortés cometió la matanza de Cholula, que fue terrible, pero Hernán Cortés también intentó prohibir la encomienda en América Latina. Las dos cosas son verdad. Porque la historia es esencialmente una labor humana y todos tenemos esas contradicciones, ¿no? En fin, entonces, y eso no entra en el debate público y eso, en fin, en cuanto lo estás diciendo, o te cortan o no, ¿no? Entonces, podcasts tan buenos como este, Fernando, bueno, yo procuro que, muchas gracias por lo del podcast bueno, pero procuro que sea riguroso antes de nada y que no parta de una agenda predeterminada ni muchísimo menos. Mira, me preguntan a menudo qué pienso del franquismo. Uh-huh. ¿Qué piensas del franquismo? ¿Estás a favor o en contra? Pues ni a favor ni en contra, es un proceso histórico del que ha pasado ya medio siglo, más de medio siglo, desde que empezó, ya casi un siglo desde que empezó. No puedo ponerme a favor o en contra de algo que pasó hace tanto tiempo. Puedo posicionarme a favor o en contra de los asuntos de nuestros días, pero ya está. Pero no de algo que sucedió en 1940 o en 1950. Puedo estudiarlo, y que es cosa que hago, por cierto, porque la historia contemporánea es mi favorita, y tratar de entenderlo. Esa es mi misión. Mi misión no ya como historiador, que no lo soy, no dejo de ser, como te he dicho antes, un divulgador, sino como aficionado a la historia, entender por qué apareció y por qué duró lo que duró y cómo funcionaba. Nada más. No voy a extraer conclusiones morales de algo que se acabó hace mucho tiempo. Y lo mismo pues me vale para los Borbones en el siglo XVIII o para Carlos I, que en toda Alemania. ¿Estás a favor o en contra? No, ni a favor ni en contra. Hay cierta tendencia, y además esto viene desde el poder y desde la política, de que tienes que tomar partido por todo. Y a la gente la están continuamente empujando a eso. Y si tomas partido por una cosa, significa que estás en contra de la otra y que por lo tanto ya te has etiquetado a ti mismo. Como critiques a todos, lo peor que puedes hacer, porque es lo que más cabrea a la gente, ¿no? Bueno, esto es lo que nos va a pasar a ti. Esto es lo que nos va a pasar a ti y a mí con este programa, Manuel. Exacto, que lo sepas. Pero bueno, ya estamos curados de espanto. Pero hasta en el clavo, exactamente, tomar partido. Voy a citar dos historiadores. Una frase creo que es de Marc Bloch, un gran historiador francés, que decía, ahora que están tan de moda los jueces también en el debate público, decía que la labor del historiador y del juez no es tan diferente, en tanto en cuanto, si está bien hecha, un historiador y un juez tiene que escuchar a todas las partes, enfrentar las versiones, enfrentar las fuentes indígenas, las fuentes españolas, las fuentes extranjeras. Pero hay una diferencia, decía Marc Bloch, que una vez escuchadas a todas las partes, el juez dicta sentencia y el historiador no tiene que dictar sentencia, ¿no? Esa no es la labor del juez, del historiador, perdón, ¿no? Y ese es el problema. El problema son los historiadores o los políticos que se convierten en dioses o jueces de la historia, vengadores oficiales de los crímenes del pasado. Como decía un historiador maravilloso que se llama Herbert Butterfield, lo decía hace un siglo, vengadores oficiales de los crímenes del pasado. Decía que si es así, que si quiere ser vengador oficial de los crímenes del pasado, que sea todavía más divino y que se conciba más como reconciliador que como vengador. Eso decía Herbert. No, dices, ya que te pones a tomar partido, por lo menos que reconcilies el pasado y que no lo antagonices. Y esto lo decía en 1931 en un artículo maravilloso que se llama La interpretación Big, lo contrario a los Tories, de la historia. No juzgar y no aproximarse a la historia con diciendo, a ver, ¿quiénes son los buenos y con los malos? ¿No? A mí, y es la última anécdota personal que cuento, lo prometo, me llegó a decir una alumna ya mayor hace mucho, Hernán Cortés era de izquierdas o de derechas. ¿Qué te parece, Fernando? esa no me la esperaba. Alguien de Hernán Cortés, vamos, un tipo del siglo XVI, de izquierdas o derechas. Una alumna fue la que te lo preguntó. Sí, claro, necesitaba categorías, no he hecho la culpa a esta jovencita. Necesitaba categorías era joven, era bastante mayor. Ah, era mayor. No echamos la culpa a la juventud. Bueno, pero necesitaba categorías. Necesito meterle en una caja. Si está en la de los buenos, está en la de los malos. Exacto, eso es. Y admitamos que todos empezamos, que todos tenemos, decía Pío Baroja, que lo de la izquierda a la derecha sirve para una escalera, pero no para estudiar la realidad, y tiene toda la razón. Y admitamos
que es una de las grandes coordenadas con las que estudiamos la historia. Es así. O sea, nosotros mismos, tú y yo, cuando vemos, tenemos ese vicio contra el que tenemos que luchar, ¿no? Y es al contrario, ¿no? Tenemos que comprender al pasado, tenemos que acercarnos a la historia un poco como un antropólogo. Como dijo aquel, el pasado es un país extraño. Y si vamos con las categorías del presente, y más si vamos con las batallas políticas del presente, no vamos a entender nada. Bueno, esto enlaza directamente con otro programa que quiero hacer contigo y a ver si se puede apuntar Javier Rubio, gracias a quien he conseguido conocerte. Otro relativo al tema de la descolonización, un tema que también estás tratando en los artículos de prensa, que Javier Rubio está muy metido en ello. Es más, me gustaría hacer una contrahistoria a 4, que estuvieses tú, que estuviese Javier, que estuviese Alberto Garín. Fueron Javier y Alberto al Museo Etnológico que hay en Madrid, frente a la estación de Atocha, precisamente a ver lo que está perpetrando, nunca mejor dicho, creo que el verbo es el mejor, está perpetrando el ministro Urtasun con la descolonización de los museos, que en fin, no hace falta que te diga más porque no quiero que me mojes pólvora de cara al próximo programa. ¿Qué te parece un programa A4? Sí, o a más, ¿eh? No estaría mal invitar a alguien que esté a favor de la descolonización. Es que tengo solo 4 salidas de micrófono en la mesa, entonces tienen que ser 4, a no ser que nos pongamos a compartir el micrófono. ¡Ojo! No estaría mal, aunque claro, eso lo plantearía de manera distinta, más como un debate que como un programa en el que hablemos sobre un tema. En este caso creo que lo estás llevando bien, Javier mucho también, porque se están dando buena parte de los pecados de esta hojita, que por cierto me he guardado y ya me la estoy estudiando bien, de estos pecados de la historia se dan cita unos cuantos, ¿eh? No sé, seguramente todo. O sea, todo lo que no hay que hacer con la historia se hace con la cuestión de la descolonización, ¿no? Además es un tema que, en fin, que llevo estudiando bastante tiempo. A ver, vamos a afinar un poquito. O sea, por ejemplo, devolver los frisos del Partenón y que vuelvan a formar parte de un conjunto íntegro patrimonial tiene sentido. Devolver cosas que han sido adquiridas ilegalmente, en la Segunda Guerra Mundial, cuando sea, tiene sentido. Devolver cosas para hacer lo que no decía Herbert Butterfield que había que hacer, es decir, ser el vengador oficial de la historia. Herbert Butterfield además decía que esto era una cosa muy protestante, muy de Calvino y de Lutero, que es intentar arreglar la historia, ser un vengador moral de la historia. Pues la historia no se puede arreglar. Eso es lo primero, pero lo segundo, en fin, presentismo, esencialismo. Entonces, decir que las catedrales latinoamericanas son españolas y que el tesoro de los Quimbayas es colombiano no tiene sentido ninguno. No tienes que no existen descendientes de los Quimbayas. O vamos a decir que los habitantes de Badajoz son los descendientes de Tartesos porque se han descubierto en Turuñuelo unas cabezas maravillosas, es una absoluta tontería. Volvemos a lo mismo, ¿no? En fin, es un puro... todos los pecados de la historia están ahí. Y aparte, claro, son dos gobiernos afines que sacan beneficios políticos. Es que la cosa va de eso, Manuel. Eso es. Al final va de beneficios políticos que puedas obtener y que además puedas manejar. Bueno, esa idea populista de la que lo hagas tú, generar enfrentamiento. Porque la polarización puede llegar a estar bien en una sociedad democrática en la que el debate está abierto y se debate sobre todo, pero de la polarización a la fractura hay un paso y un trecho importante. Cuando una sociedad se fractura, esa luego tiene un arreglo difícil. Claro, ¿no? El famoso la grieta argentina, ¿no? El muro que hay ahora. Claro, estoy completamente de acuerdo. ¿No? En fin, ahí además es un peligroso precedente de devolver patrimonio, porque el patrimonio es inalienable. Desde la Revolución Francesa, sí, desde la Constitución del Estado Nacional. Y se vuelve inalienable precisamente porque se consideraba que la Iglesia y la aristocracia en la monarquía antes disponía del patrimonio a su antojo y lo utilizaba políticamente para conseguir prebendas. Eso, fíjate que a partir de la Revolución Francesa se liberaliza todo, se desamortiza todo, menos una cosa, el patrimonio. ¿Por qué? Porque pertenece a todos y es inalienable y no se puede mercadear políticamente con él.
Bueno, como se pongan a pedir los romanos que les devuelvan estatuas, columnas, teatros, mosaicos y demás, no van a tener lugar en sitio en Roma para guardarlo. Ten en cuenta claro, todo. ¿y qué mundo más provinciano sería en aquel en que tú solo puedes ver en ese sitio las cosas, las que son de ese sitio, que es un nacionalismo, es un soberanismo patrimonial inaguantable? A mí me encanta poder ver cosas coloniales griegas en el museo arqueológico y me gusta cuando llego a Londres ver la Venus del Espejo. De verdad que es un provinciano que te lleva para atrás. En fin, bueno, vamos a ir terminando, Manuel. Espero que hayas estado a gusto en la Contrahistoria. Es la primera vez que vienes y siempre tengo la duda cuando estreno colaborador si ha estado bien, a pesar de que no hemos podido vernos en persona. Manuel vive en Madrid, pero es que no sé si estás, creo que de vacaciones, ¿no? Bueno, estoy de vacaciones, vamos a decir. Pero no estás en Madrid, estás en Extremadura, creo que me dijiste. Estoy en Extremadura, claro, sí. Esa es la razón por la cual hemos hecho el programa a distancia. Lo habréis notado por la calidad de audio no lo he hecho por teléfono, que ya sabéis que el teléfono da algo peor de calidad, sino a través de Google Meet, que no tiene, dentro de las posibilidades que da la red, no tiene una calidad mala. Pero vamos, el próximo ya no, ¿eh? El próximo lo hacemos si te pongo yo el micrófono delante, solo faltaba. Eso es. Y además luego conocerse en persona también. Eso, y más si estás en la misma ciudad que yo. Luego nos podemos hacer un vídeo para que te presentes ahí al Contraescuchariado, que es una comunidad muy bien avenida, por cierto, y así ya te conocen. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Manuel. A mí, te lo digo ya, me ha encantado el programa y creo que de aquí puede salir petróleo. A poco que nos metamos con unos cuantos temas más, que según he podido ver, tratas unos cuantos, solo de historia de América. En fin, en este programa se habla de historia de América siempre que se puede, porque buena parte de su audiencia está al otro lado del Atlántico, pero es que además sobre temas de teoría de la historia también podemos darle bastante. Esto queda pendiente, ya sabes, esta Contrahistoria con Alberto y con Javier, que vamos a ver si la podemos hacer los 4 juntos y en persona. Y luego, sobre tu libro este que compré ayer, que está publicado por la editorial Síntesis. Es una editorial que yo conocía porque era donde publicaban algunos de los profesores de la universidad. Es una editorial de profesores de universidad. No son libros baratos, todo hay que decirlo, porque tienen un público. Creo que esto lo hacen para estudiantes y van dirigidos a estudiantes y a otros y a docentes, ¿no? Sí, hay editoriales universitarias encaminadas a ese fin, esta es una de ellas, pero bueno, sí, habrás leído el libro y otros tantos de esa editorial. Sí, tengo por aquí por casa algunos de la época mía en la universidad, fíjate si tienen años. Bueno, pues este de Imperios e Imperialismo está muy bien. Pues todavía no lo he terminado. Bueno, me he leído solo una parte. No me dio tiempo ayer por la noche. Y hoy ya tenía trabajo, así que no he podido terminarlo, pero vamos, termina de caer hoy porque tiene exactamente 200, pues a ver si lo veo, pues llevas aquí tu aparato de notas al pie y de bibliografías, y 63 páginas, según estoy viendo aquí. Bueno, el libro, os leo la sinopsis por si os interesa, os voy a dejar el enlace también abajo. No está en Kindle, ¿eh? Tenéis que comprarlo en papel, no hay otra. Y que sepáis que en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid me llevé yo el último. Entiendo yo que pedirán más. Dice, para que veáis que está muy bien, se titula Imperios e Imperialismo, Orden Internacional, Historia Global y Pensamiento Político. Que como veis no tiene tampoco un título muy comercial porque no está pensado para el gran mercado, sino para los muy aficionados, los profesores y los estudiantes. Pero el tema sí que es muy interesante. Dice, está escrito por Manuel Burón, que le tenemos hoy aquí, y por otro profesor, en este caso también de Historia de América, de la Universidad Complutense. Dice, durante toda la historia los imperios han jugado un papel crucial en las relaciones entre pueblos, territorios y culturas. El temor y la memoria de violencia que suscitan solo es comparable a la fascinación que siguen despertando en todo tipo de literatura. Ante la confusión y la hostilidad que puede provocar su simple evocación, este libro guía al lector en el uso crítico de la categoría de imperio, con el foco puesto en el que quizás sea su momento de mayor efervescencia, la época contemporánea. No en vano, en dicho periodo surgieron 2 fuerzas que redefinieron el concepto, el nacionalismo y el imperialismo. Bueno, como veis, la cosa promete, y promete bastante. Bueno, y no solo promete, a mí no me promete, a mí ya me ha entregado, porque una parte lo he leído. Esto también da para programa, que lo sepas, Manuel. Pues nada, muchas gracias. Voy a decir el nombre del otro autor, Emilio Redondo. Sí, que se me ha olvidado, efectivamente. Emilio Redondo Carrero, cierto, se me ha olvidado el nombre. Un gran profesor de la Complutense.
Y efectivamente, dentro de todo esto que hemos hablado, la idea de imperio pues es una piedra más arrojadiza a la cabeza del enemigo político, ¿no? Efectivamente, imperialismo. Ya sabes que pasó de ser algo positivo a finales del 19, no hay más que escuchar a Churchill o a los políticos británicos de esa época, como hablaban en términos encomiásticos de la labor civilizatoria del Imperio Británico, a los políticos actuales del Reino Unido, que se pasan el día pidiendo perdón por lo mismo que sus antepasados no tan lejanos andaban vanagloriándose. Para que veas cómo las categorías van cambiando de un siglo para otro. Sí, efectivamente, ¿no? Y lo mismo, desde el Imperio y la República del Imperio Romano ha habido una dialéctica ahí fundamental en la historia política. Pero bueno, te agradezco mucho las palabras, he estado muy a gusto, es un placer, me ha gustado mucho estar y saludo a todos los oyentes. Y volveremos. Volveré, espero que vuelvas. Bueno, queridos, nosotros terminamos ya aquí el programa de hoy. Ha sido, como siempre, un placer teneros al otro lado. Comentadme lo que tengáis a bien comentar en los comentarios, tanto en YouTube como en iVoox. Y ya sabéis, al primer insulto, al primero, es borrado y bloqueo. No digo más, en fin, ya conocéis las reglas de esta casa. Esto es mi casa y en mi casa ni se me insulta a mí, ni se insulta a mis invitados. Y mi invitado hoy es Manuel, aunque creo sinceramente que no nos hemos hecho merecedores de ningún insulto, pero por si acaso, que la cosa está como está. Bueno, pues con esto me despido de todos vosotros. Hasta la próxima contrahistoria.